Muy bien, pues sí, yo seré la primera en presentar hoy y luego pues seguiremos con otra presentación después del break de Virgilio. Y esta mañana, bueno, lo que voy a hacer es introducir así a temas generales, hacer una introducción a la planificación sistemática de la conservación. Y no es específico al caso de Costa Rica. Van a haber ejemplos a lo largo del curso de varios lugares en el mundo. Ahí tenemos casos que son más marinos, otros terrestres. Yo soy bióloga, tengo mi background, soy bióloga marina, pero también geógrafa. Así que hay mucho, y mi organización Pacific Marine Analysis and Research Association, como dice el nombre, trabajamos mucho en el campo marino costero, pero muchos de estos principios se aplican tanto en los dos tipos de ambientes. Y nada, y luego muchas de las cosas que vamos a explicar están a lo mejor más relacionadas son casos de utilizando la herramienta de Mark-San, que Virgilio va a introducir, pero lo mismo, muchos de los principios o de los usos son iguales que la herramienta que van a utilizar ustedes de ProETSR. Y finalmente un comentario del lenguaje. Pues yo como española utilizaré a lo mejor unas palabras que no se utilizan tanto en Costa Rica o no se utilizan, pero espero que eso no sea un impedimento a la comprensión. Y bueno, sin más demora, vamos a seguir. Quiero empezar con una serie de imágenes que quiero que les presten atención y voy a ir una a una. Aquí la primera imagen es de el Parque Nacional de Yosemite de Estados Unidos. Aquí tenemos otro parque nacional en Alemania. Son imágenes preciosas. Aquí tenemos otro parque nacional, esta vez el Kakadu en Australia. Aquí tenemos otro ejemplo de Ecuador, del Parque Nacional de Yasuni. Otro parque nacional, en este caso es en Venezuela, Parque Nacional de Canaima. Y por último, un parque nacional en España, el de Ordesa. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio y quiero preguntarles qué tienen en común estos parques nacionales. Entonces, vamos a utilizar la pizarra para resolver esta pregunta y a ver cómo funciona. Voy a compartir la pizarra y voy a poner la pregunta aquí en la pizarra para que la vean. Espero que la vean bien. De acuerdo. Pues a ver, un minutito para resolver esta pregunta. ¿Qué contienen en común estos parques nacionales? Y ya saben, pueden utilizar el texto muy bien. Veo agua, belleza escénica, bosque. Ok. Árboles, agua parece que es definitivamente biodiversidad. Interesante. Están todos protegidos, muy bien, se gestionan. Uso, naturaleza, paisaje. Muy bien, gestionados, parecen un poco de impacto. Voy a dejar un minutito más, ya que puede haber un poco de... Está belleza escénica, de puro, agua, ecosistemas. Muy bien. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Equilibrio. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Voy a volver a la pantalla. A ver, ¿dónde tenemos aquí? Sí, han salido algunos de estos comentarios que sí, son todos bellos. Muchos había una temática común que son, bueno, obviamente que son todos parques nacionales, pero además
que son bellos, tienen un valor escénico alto, pero muchos son aislados, muchos pues, no se ven otros tipos de usos como agricultura o porque es probablemente pues, un parque nacional se considera una zona protegida donde actividades que son de impacto pues, no son permitidas. Pero lo que sí que tienen en común también es que fueron creados basados en decisiones ad hoc. ¿Qué significa esto? Que fueron creados de una manera no realmente no sistemática. Fueron creados pues, para satisfacer ciertas necesidades del momento, a lo mejor pues eso para proteger ese paisaje escénico, a lo mejor pues contiene una serie de especies que se querían proteger, recursos acuáticos, etc. Pero muchos pues no se hicieron a través de un proceso sistemático. Y aunque ha habido un incremento global en el área, en este caso, en este gráfico, es área de total protegida global, tanto terrestre como marina, estudios relativamente recientes evaluando las existentes áreas de protección siguen siendo, tienen un sesgo hacia zonas pues, de poca actividad económica, zonas de a lo mejor poca diversidad, pero zonas elevadas, pendientes pronunciadas, alejadas de carreteras, zonas que pues, realmente no hay problemas de otros usos. Y son áreas sobre todo poco productivas y que pueden también reflejar pues eso, una mancanza de biodiversidad. Entonces, otra pregunta que tengo es, ¿qué otros factores deberíamos de considerar para evitar estos sesgos a la hora de identificar nuevas áreas de conservación? Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a ir a la pizarra. Voy a pasar página y voy a poner aquí la pregunta que tenemos, que os planteo ahora. Muy bien. No, esta no es, perdón, pero la voy a borrar. Si no van respondiendo, no hace falta que ponga la pregunta, pero es para que quede reflejada. Ahí está. Biodiversidad vulnerable, servicios ecosistémicos. Muy bien. Tenencia de la tierra, especies amenazadas. Servicios ecosistémicos, parece que sale varias veces. Corredores biológicos, conectividad. Necesidades de la sociedad. Factores agropastoriales. Muy bien, pues sí, hay una serie de temáticas comunes, más cercanía a mancha urbana, riesgo climático, fragmentación, conectividad es otro tema que sale bastante, muy bien. Bueno, lo dejaremos aquí. Perfecto, pues sí, hay otras cosas que se deberían de tener en cuenta. Grado de alteración de ecosistema, fragmentación, conectividad, muy bien. Pues vamos a aquí otra vez. Ups, no sé si salen esas palabras, pero pues sí, hay otra serie de elementos que son importantes a considerar a la hora de identificar estas nuevas áreas destinadas a la conservación. Todos los diferentes niveles de diversidad, otros factores socioeconómicos y culturales, amenazas, riesgos, conectividad en el paisaje. Sí, todos estos aspectos pues se tendrían que tener en cuenta a la hora de diseñar estas nuevas áreas de conservación. Entonces quiero seguir con, no sé si ven voy a hacer por alguna razón se ha quedado aquí
texto de la pantalla. Diego, ¿ve las palabras estas de paisaje species? ¿Ves un texto en azul en la pantalla? Sí, lo estamos viendo. Sí, qué raro. No sé por qué aparece esto. Voy un momento. Voy a cambiar de... Voy a añadir una más. A ver, así parece que lo borro. Vale, un momento. Vale. Quiero continuar con una serie de definiciones para que todo el mundo esté en la misma página. Son términos que van a salir y se van a mencionar a lo largo de las presentaciones y pensé que este a lo mejor era un buen momento para introducirlos. Entonces, quiero empezar con qué es la planificación de la conservación, y esto es una definición de Presi y Brotil, y es el proceso que informa decisiones sobre la localización, configuración y gestión de áreas de conservación o áreas protegidas, a partir de los recursos disponibles y minimizando la pérdida de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y otros aspectos del mundo natural. ¿Qué son áreas de conservación o áreas protegidas? Esto es una definición del IUCN y es un espacio geográfico claramente definido, reconocido y dedicado a gestionado mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. ¿Y qué es la planificación sistemática de la conservación? Systematic Conservation Planning. Es el proceso a la toma de decisiones destinadas a la planificación de la conservación de una manera eficiente, repetible, transparente y equitativa. Muy bien. ¿Y qué son los objetos de conservación? Bueno, o conservation features. Estos son elementos de la biodiversidad seleccionados como el centro para la acción o planificación de la conservación. Pueden incluir clasificaciones ecológicas, tipos de hábitat, especies, características físicas, procesos o cualquier elemento que pueda medirse en una unidad de planificación. ¿Y qué es una unidad de planificación? Es un área de estudio se divide en unidades de planificación que son parcelas geográficas más pequeñas y normalmente tienen una forma regular o irregular, como son los hexágonos que tengo aquí utilizados en el fondo de la pantalla. Pero son unidades de planificación, son los componentes básicos de un sistema de reservas. Es como un puzzle que al ponerlo junto va a crear un sistema de reservas o otras zonas que se quieran gestionar. ¿Y qué son las metas de conservación? Perdón, aquí el fallo. O conservation targets. Estas son las metas, son valores cuantitativos, o sea, cantidad de cada objeto de conservación que debe ser incluida en la solución final de la reserva. Se puede generar o asignar metas cuantitativas a un objeto en particular de conservación o a una zona que se quiere realizar. En el caso de la Gran Enchilada, los targets, las metas, son área que se quiere dedicar a cierta, o se quiere gestionar de cierta manera. Entonces es otro planteamiento, pero en este caso pues le llamamos también metas. El proceso de planificación tiene una serie de pasos y muchos de ellos ya los han realizado como parte de la Gran Enchilada, pero los quiero listar como parte de la introducción. Y empezamos con, pues eso, hay que identificar el alcance geográfico, los presupuestos y los recursos humanos disponibles para el proceso. Luego hay que identificar e implicar a los actores afectados. Luego describir el contexto social, económico y político. Identificar los objetos del proceso de conservación o de los objetivos o visión. Luego, pues recopilar los datos necesarios de biodiversidad y socioeconómicos. Establecer metas cuantitativas para cada objeto de conservación. Revisar y evaluar áreas de conservación existentes. Seleccionar áreas de conservación adicionales. Validar y presentar el plan
las áreas de conservación, elaborar, aprobar e implementar ese plan. Y luego pues se acaba con un monitoreo, cumplimiento de las áreas de conservación. Y aunque este se vea como un proceso unidireccional, hay una serie de iteraciones que son permitidas y que a veces son necesarias. Por ejemplo, pues si surgen o aparecen nuevos datos que se quieran incorporar en el proceso, después de haber, por ejemplo, hecho ya un análisis inicial, entonces pues se volvería a establecer a lo mejor o ajustar esas metas cuantitativas, hacer una evaluación de nuevo del análisis y etc. Entonces pueden haber varios loops o iteraciones a lo largo de este proceso. Lo mismo queremos que los actores o partes interesadas en el proceso pues sean consultadas y que participen en el proceso a lo largo de él. Y de nuevo, pues esto es una cosa que es muy, muy importante a recalcar. No lo vamos a hablar, no nos vamos a extender mucho en este tema, pero quería mencionar de que pues, es muy, muy importante si queremos un proceso que sea exitoso, pues que todas las partes interesadas pues, participen en él. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales para la planificación sistemática de la conservación? Ay, discúlpame, Norma, te interrumpo. Dime. Tenemos una mano levantada. Muy bien. Eugenia Montezuma. Voy entonces a abrirle el micrófono a Eugenia. Eugenia, ¿nos escucha? Sí, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias por la presentación, muy, muy interesante. Tengo una duda, digamos, conceptualmente, ¿cuál sería la diferencia entre planificación sistemática de la conservación y el enfoque por ecosistemas? Si es que existe alguna diferencia. Gracias. Y el enfoque por ecosistemas. Si entiendo la pregunta, en principio la diferencia principal sería que, no sé exactamente a qué se refiere a enfoques sobre ecosistemas, pero en principio la diferencia principal es que de una manera la planificación sistemática de la conservación hace un planteamiento global del área y del proceso. A lo mejor el más dedicado a ecosistemas es un poco más, digamos, enfocado a cosas un poco más concretas y a lo mejor no tendría en cuenta otras cosas como las que hemos comentado al principio, como riesgos o otros factores socioeconómicos. También es importante, a lo mejor aclarará la pregunta las siguientes diapositivas, donde voy a explicar un poco más esos principios que entran dentro de esta planificación sistemática y que la definen de alguna manera. Entonces, me gustaría seguir y si mi respuesta aún no ha aclarado la duda, pues podemos volver a tratarla y a lo mejor mi compañero Virgilio tiene algún comentario también. Entonces, si les parecen bien, voy a seguir y luego pues podemos volver a las preguntas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, depende de la literatura que consulten, hay muchos más principios que estos, pero quiero precisar estos 5 que son los principales, que es la exhaustividad y representatividad, complementariedad, la idoneidad, disposición espacial y la eficiencia. He querido añadir las palabras en inglés porque esta es mi traducción a estos conceptos y a lo mejor en inglés quedan un poco más claros. Pero bueno, entonces vamos a empezar con la exhaustividad y la representatividad. Una red exhaustiva de áreas de conservación contiene una porción de todos los objetos de conservación que se encuentran en la región, incluidas especies, hábitats y procesos ecológicos. Mientras que, además, estas porciones y objetos de conservación deben de ser también representativas del objeto de biodiversidad al que representan.
Por ejemplo, los objetos de conservación representan adecuadamente el rango de variación de cada especie o hábitat considerado. Pues, por ejemplo, aquí tengo el ejemplo del ciclo de vida del salmón. Pues si esta es una especie que se quiere conservar, es importante que los datos o que el proceso pues, represente todas las diferentes ciclos o partes de este ciclo de vida del salmón. Y luego, pues a lo mejor un poco más avanzado, pero también incluso llegar a la representación de la variedad genética de una especie en particular. Muy bien. Seguimos. Entonces, ¿qué desafíos, otra pregunta de pizarra, qué desafíos se presentan a la hora de querer conservar un poquito de todo? Entonces, vamos a ver si puedo volver a la pizarra y voy a volver a copiar la pregunta mientras van pensando qué desafíos se presentan a la hora de querer conservar un poquito de todo. Decisiones políticas, se pierde la vista del elemento individual, leyes, brecha financiera, información sobre un poquito de todo. Exactamente, se quieren equipos. Muy bien. Monitorear y hablar de integridad ecológica, además de escoger indicadores adecuados. No se puede quedar bien con todo el mundo, ¿verdad? Siempre hay alguien que quiera, pues, se siente excluido, complejidad, extensión de terreno, acceso a imágenes satelitales. Muy bien. Sí, vale. Bueno, vamos a dejar aquí. Recursos económicos, como siempre. Muy bien, vamos a seguir. Principalmente el desafío está en que pues es muy difícil conseguir datos o tener conocimiento de todo lo que existe en el área de estudio. Eso es un tema pues, que sí que se ha comentado, pues, por falta de recursos, por falta de tiempo. Entonces, pues eso es un limitante. Sería lo ideal en base a lo que dice el principio, pero pues, es una cosa pues, que no es posible conocer la descripción de todas las especies que existen en el lugar, los hábitats, los procesos ecológicos, por ejemplo. Entonces, en las siguientes presentaciones que haremos, hablaremos un poco de pues, cómo solventar o minimizar pues, este desafío que se presenta. Pero sí, sobre todo viene encarado a la falta de, pues eso, de conocimiento a la hora de querer representar todo. Luego hay otras cuestiones como temas más complejos a la hora de conflictos o temas políticos, sociales, que son un poco más complejos. En este caso se refiere más pues eso, a la falta de conocimiento de lo que se quiere conservar y proteger. Voy a hacer lo mismo otra vez que he hecho antes porque parece ser que si no me aparece el texto en la pantalla, voy a hacer una pizarra nueva. Muy bien, pues vamos a seguir. Okay. La complementariedad. ¿Esto qué es? Se refiere a esos sitios que cuando seleccionados se complementan en base a los objetos de conservación que contienen. El todo es más que la suma de las partes. Este concepto creo que es mejor si lo explicamos a través de un pequeño ejercicio, que es muy fácil. Mira, voy a seguir. Ahora. Bueno, imaginaros que tenemos una área que queremos planificar con 1, 2, 3, 4, 5 unidades de planificación y cada unidad de planificación contiene una serie de especies. Y verán que hay unas unidades de planificación que tienen más especies que otras y luego hay unas unidades de planificación que tienen una serie de especies que otras no tienen. Entonces, para resolver
este problema vamos a utilizar el poll, pero primero voy a seguir la siguiente pantalla. Y lo que quiero saber es qué unidades de planificación deberíamos seleccionar para alcanzar el objetivo de complementariedad de la manera más efectiva. Entonces, si Ani puede lanzar el poll, entonces lo que tienen que ver una serie de opciones y la resuelven, y voy a esperar a ver al menos que haya un 80% votado, una cosa así. Unos minutos. Que parece que la opción tercera de D y E es la que más puntos tiene. Muy bien. 80. Bueno, lo vamos a dejar, esperar un poquito más, pero está bastante bien. 75, vamos a dejarlo aquí. Okay. La ganadora es la última opción, la D y la E. Efectivamente, ese es el resultado correcto. Voy a pasar pantalla. Aunque A y B son combinadas, además, tienen el mayor número de especies, les faltan dos especies. Si fueran estas dos escogidas para hacer una reserva, no protegeríamos las tortugas y la langosta. Entonces, en cambio, si protegemos la D y la E, aunque combinadas a lo mejor tienen un menor número total de especies o de presencia de especies, combinadas protegeríamos un poquito de todo. Y esto es lo que se refiere a la complementariedad. De esta manera, pues protegemos todo y alcanzamos los objetivos, que es proteger al menos ese objetivo de complementariedad. Muy bien. El siguiente principio es el de idoneidad, que se refiere que las áreas de conservación se consideren adecuadas si aseguran la persistencia de todos los objetos de conservación que contienen. La idoneidad implica también establecer metas cuantitativas de conservación para proteger cantidades adecuadas de biodiversidad y otros objetos de conservación. De esta manera es como se implementa la idoneidad. Y hay otros factores que explicaré en las siguientes diapositivas, pero de nuevo quiero lanzar otra pregunta en el whiteboard. A ver, en la pizarra. Voy a ponerla aquí y es: ¿cómo podemos decidir cuánto deberíamos proteger, por ejemplo, de una especie o de un hábitat? ¿Qué podemos utilizar para poder responder o para poder informarnos de esta pregunta? Población mínima viable. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? Vulnerabilidad. Muy bien. Muy bien, según restricciones, ejemplo, por supuesto, disponible, metas de conservación, otras. Investigación del estado de las poblaciones y ecosistemas en general. Todo lo posible. Condiciones actuales de proyecciones con estudios de poblaciones. Muy bien. Valoración de los servicios ecosistémicos. Importancia de la especie para el ecosistema y las demás especies. Muy bien. Un minuto más. Ok. Grado de amenazas de las especies, distribución.
Información disponible. De acuerdo. Muy bien. Voy a seguir, voy a hacer lo que antes de compartir pantalla, especies en peligro. Perfecto. Voy a hacer una nueva y voy a, digamos, no escriben en la pantalla, voy a hacer aquí. Pues efectivamente, la primera respuesta ha dado en el clavo, al menos es una de las maneras de resolver esta pregunta, es pues eso, si se trata de especies, pues con modelados de tamaño viable de poblaciones o Minimum Viable Population Size, pues se pueden informar de cuántos individuos pues deberíamos proteger para asegurarnos de la persistencia de esa población en particular. Hay veces también que hay tratados nacionales o internacionales que ya nos informan del porcentaje mínimo que se tendría que proteger. Por ejemplo, pues, están los targets de Aichi, etc. En Canadá pues, hay una serie de también estudios federales donde te presentan especies en riesgo de extinción y entonces qué hábitat se tendría que proteger y cuánto para asegurarnos pues, eso, la persistencia de una especie en particular. Entonces, todo esto puede informarnos qué deberíamos o cómo podríamos enfocar esto de las metas cuantitativas. Me parece que Virgilio a lo mejor lo acaba también, es un tema que volverá a retomar en su lectura, en su lección. Muy bien, pues si sigamos a la siguiente. Otra cosa que es importante a la hora de pensar en este término de la idoneidad es la disposición espacial de las áreas de conservación. El cómo están distribuidas y la forma que tienen y cómo están conectadas informará, o sea, también afectará cómo efectivas son estas áreas a la protección de una especie en particular. Vamos a ver. Entonces, el diseño espacial de áreas de conservación, como he comentado, también determinarán lo idóneas que son a la hora de conservar los objetos que contienen. Entonces, preguntas que se deberían abordar y relacionadas a este tema son, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Una sola área protegida grande o varias reservas pequeñas? ¿O qué forma deben de tener las reservas? ¿Alargadas o redondas? ¿Deberían estar conectadas de alguna manera o deberían estar aisladas unas de otras? La conectividad parece es un tema que está también en mente de muchos de ustedes porque ha salido en un ejercicio de antes y sí es parte pues, de eso, cómo vamos a diseñar esta red para que esa conectividad se mantenga. Entonces, me imagino que muchos de ustedes conocen qué es la conectividad de paisaje, pero para reiterar o para estar todos en la misma, digamos, página, en la conservación la conectividad se utiliza para describir los niveles, dirección de movimiento y flujo de organismos, materiales o energía. Y el objetivo de una red de áreas de conservación bien conectadas es mantener la estabilidad de los procesos ecológicos que contiene, por ejemplo, la distribución de especies, flujo genético entre poblaciones, migraciones e incluso pues, la evolución de esas especies a largo plazo. Existen dos tipos principales de conectividad. La conectividad estructural, que se refiere a las relaciones de continuidad y adyacencia entre fragmentos de un tipo de cobertura. Y también existe la conectividad funcional, que se refiere a la continuidad de los flujos ecológicos que se dan a través del paisaje. Por ejemplo, pues flujo de individuos que se mueven entre fragmentos de hábitats. En este caso, en este ejemplo, es hábitats marinos. Tenemos una especie de pez que se mueve a dos tipos de hábitats, depende de su ciclo de vida que se encuentre. A lo mejor pues, pone los huevos en el manglar, pero luego pues, se va al arrecife a
pues a alimentarse, etc. Entonces, estas conexiones pues son muy importantes a tener en cuenta también. Es un principio. Y bueno, la última es la eficiencia. Una red es eficiente cuando logra que los objetivos de conservación se alcancen con el menor costo posible. Las ventajas de incorporar datos socioeconómicos en la planificación de la conservación incluyen, por ejemplo, pues minimizar el impacto a los usos humanos de la zona y reducir conflictos entre objetivos divergentes, por ejemplo, la conservación de bosques y la extracción maderera. También puede producir planes de manejo o de gestión que sean más eficientes a la hora de implementar y su administración. Pues si se necesita menos área para alcanzar nuestros objetivos de conservación, pues reducirá el coste a lo mejor de adquisición de tierras. Entonces con esto vamos a seguir, me parece que esta es ya mi última pregunta y es... Vamos a hacer otra pizarra. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de costos se podrían considerar a la hora de, se podrían considerar a la hora de identificar nuevas áreas de conservación? He dicho, por ejemplo, pues el coste de adquirir tierras para que se quieren luego conservar. ¿Qué otro tipo de costos se podrían incorporar? Costo de oportunidad, costo de acceso para el personal de manejo. Muy bien. Costo de impacto social. Ok. Costos sociales y ambientales. Expropiación. Muy bien. Costo de oportunidad de actividades económicas que dejan de existir, exacto. Costo para mantener el área protegida, exacto. Muy bien. Expropiación en caso de tener terrenos privados, costo de mantenimiento, recursos humanos, adquisición de terrenos. Muy bien. Sí, van todos declarados a la... Sí. Parece que estos no son temas nuevos, entonces perfecto. Costos asociados a interacciones con comunidades, costo político, comunidades de aladeñas que puedan influir en el manejo, interesante, muy bien. Sí. No, básicamente lo tienen claro. Voy a hacer otra vez, cambiar de, antes de, voy a añadir una nueva y si pueden no escriben en esta y así no me aparece en mi pantalla dónde estamos aquí. Vale. Pues sí, efectivamente los han listado prácticamente los más importantes, que es costos asociados a la adquisición de tierras, expropiaciones, costos administrativos, oportunidades económicas que se pierden, por ejemplo, pues eso, si en el caso marino, si una área de protección impide una vez establecida, impedirá la pesca en esa zona, pues es oportunidad perdida para los pescadores a la hora de ir a pescar esa zona. Y etcétera. O sea que hay varios, pero vaya, básicamente los han listado los más importantes. Finalmente hay una serie de otras consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora pues, de planificar estas áreas y, por ejemplo, pues, parques o reservas existentes. Estas pues no hay que tenerlas en cuenta, a lo mejor no son ideales, pero existen y ignorarlas pues sería un error porque están ahí. Entonces muchas veces lo que se hace, y me parece que es lo que se van a hacer en Costa Rica, es se incluyen en parte del proceso y si hay una área, una zona que se quiere dedicar pues a la protección de la diversidad y los parques entendemos que tendrían un mismo objetivo, pues se incluyen, forman parte de esa zona y contribuyen a alcanzar pues eso, las metas establecidas. También pues hay otros lugares especiales, joyas, que son muy importantes por su valor ecológico cultural. Estos a lo mejor es
pues en muchos, hay zonas donde hay por a lo mejor motivos religiosos o por comunidades indígenas, pues tienen un arroyo o tienen una zona montañosa, no sé, ahora no vendría a lo mejor un ejemplo así concreto, pero que es un elemento muy importante pues por cualquier motivo, que se quiere, pues eso cómo lo incluye, se debería de incluir también en esa planificación. Lo contrario, pues son a lo mejor lugares que no podrían formar parte, pues en este caso específico, de la red de áreas protegidas. Zonas donde, por ejemplo, pues hay plataformas petrolíferas funcionando, pues estas zonas dentro de una red, pues nunca podrían formar parte. Entonces son lugares que ya de en sí, en un principio, no entrarían dentro de la planificación y los excluyes ya de entrada. Es como si dejaras tuvieras un agujero de donut ahí en la planificación, pero luego pues lo podrías considerar de otras maneras. Norma, Pero bueno, perdón, te interrumpo. Sí. ¿Puedes modificar la manera como estás proyectando? Porque estamos viendo son las notas. Vale. Voy. Gracias, qué pena la interrupción. Aquí estoy. Ahora debería de salir. Correcto, ahora está perfecto. Mil gracias. Vale. Bueno, al menos algo veían. Vale, sigo. Entonces, otras consideraciones serían, a ver si me muevo esto aquí. Eso, pues, existencias de amenazas y riesgos. Y luego esto ya es una cosa más general, pero bueno, la realidad del proceso, pues nos vamos a encaminar a un proceso que puede llevar muchos años. Hay la motivación política, hay legal para encarar, iniciar y llevar este proceso al éxito. Entonces, estos ya son cosas más que definitivamente no vamos a hablar en mucho detalle en estos 2 días, pero que son también importantes de no olvidar. Y voy de tiempo, voy a ver. Ya acabó. Pues estos son los recursos, hay muchísima literatura que pueden consultar, pero quería, ¿por qué no? Tengo la oportunidad de comentar 2 productos que tenemos, bueno, es el mismo producto, pero en 2 idiomas diferentes, que tenemos en disposición en nuestra página web de PACMARA, y que, aunque es dedicada o tiene un enfoque más de Maxent, que es una de las herramientas más usadas a la hora para tomar decisiones en la planificación sistemática de la conservación, muchos de esos principios y de estas buenas prácticas son aplicables a otras herramientas como la que van a utilizar en Costa Rica. Así, pero entonces, como lo tenemos también traducido al castellano, al español, creo que sería interesante que tuvieran acceso a ello, que le echaran un vistazo. Y luego este es un libro que utilizamos mucho también y que, bueno, muchas de las cosas que he comentado en esta presentación pues vienen de este libro. Y nada, creo que estoy justo en el punto. Aquí son las 9:50, allí deben de ser las 10:50. Entonces voy a parar aquí.